Hola. Seguimos con nuestra serie de exploraciones a fondo de libros que nos marcan. Después de meternos en la filosofía de Nacidos para correr, la creatividad del camino del artista La disciplina ¿de qué hablo cuando hablo de correr? o la resistencia casi sobrehumana de ultramaratón y correr, comer, vivir. Hoy damos un giro radical. Nos vamos al hielo. Vaya que si nos vamos al hielo. Tenemos entre manos Tocando el vacío, de Joe Simpson. Y hay que dejarlo claro desde el principio. Esto no es una novela. Es un relato real de supervivencia tan brutal que, si fuera ficción, lo tacharíamos De inverosímil. Totalmente. Es una historia que te agarra y no te suelta, sobre el espíritu humano y esas fuerzas que nos empujan cuando ya no queda absolutamente nada. Y por eso nuestra misión hoy es doble. Queremos, por supuesto, desgranar esta historia increíble para quienes no la conozcan y ofrecer una nueva perspectiva a quienes ya la han leído. Pero sobre todo, queremos ir más allá de la anécdota. Queremos analizar las decisiones que se toman bajo una presión que ni podemos imaginar y ver cómo esas lecciones de resiliencia, tanto mental como física, se pueden aplicar a los desafíos de la ultradistancia. Eso es. Así que, tanto si el libro está en la estantería como si es la primera vez que se oye hablar de él, la idea es que este análisis invite a reflexionar sobre dónde están nuestros propios límites. Pues vamos a ello. Vale, pues vamos a situarnos. Estamos en 1985. Los protagonistas son Joe Simpson y Simon Yates, dos alpinistas británicos jóvenes muy ambiciosos. Y con ese punto de audacia que roza la locura y que, como dice el propio Joe en el libro, es lo que hace que algunas personas sean especiales. Exacto. El contexto lo es todo para entender la magnitud de lo que se proponen. Es que no es una montaña cualquiera. Es el Siula Grande, en la cordillera Waiwash de los Andes peruanos. Un pico remotísimo y endiabladamente peligroso. Y su objetivo no es subir por cualquier sitio, claro. No. Es la cara oeste, una pared virgen de más de 1000 metros. Un desafío técnico y físico descomunal. Es esa mentalidad que vemos en corredores que no se conforman con un maratón, sino que buscan la Badwater o la Spartathlon. Esa atracción por lo inexplorado, por el seré capaz de hacer algo que nadie ha hecho. Exacto. Es la búsqueda del límite. Y en ese momento, Joe Simpson, que nació en 1960, ya era un alpinista con un currículum impresionante, siempre buscando la siguiente gran pared. ¿Y su compañero? Simon Yates. Sí, Simon Yates quedaría marcado para siempre por este suceso con el apodo de «el que cortó la cuerda», aunque es un alpinista de talla mundial, con una carrera increíble después de esto. Y es importante decirlo. Sí, muy importante. A pesar de todo, Joe Simpson siempre defendió a Simon. Pero bueno, no nos adelantemos. Vale. El ascenso, contra todo pronóstico, es un éxito. Llegan a la cumbre. Las fuentes describen esa euforia, esa sensación de libertad, en un entorno majestuoso y terrible a la vez. Pero en el alpinismo y en las ultras, también lo sabemos, la cima es solo la mitad del problema. Solo la mitad. El verdadero desafío, y donde empieza la tragedia, es en el descenso. Aquí empieza el infierno. Y aquí todo se rompe. En la bajada, Joe resbala y cae. Y no es una torcedura, es una catástrofe. La descripción que hace en el libro te hiela la sangre. Dice, el impacto había hecho que los huesos de la parte inferior de la pierna se incrustaran en la rodilla. Es una fractura de tibia y peroné que le destroza la articulación de la rodilla. La pierna queda inútil. Detengámonos un segundo. La descripción de la herida es brutal. Desde un punto de vista práctico, ¿qué opciones reales existen en ese momento? Porque mi primer instinto es pensar, se acabó, no hay absolutamente nada que hacer. Y tu instinto no iría mal encaminado. A ver, pongámonos en su piel por un momento. Estás a casi 6000 metros. Uno de los dos está gravemente herido, se está echando encima una tormenta de las que no se andan con bromas. Empieza a anochecer. Y lo más importante, no existe la posibilidad de un rescate. Nadie sabe que están en problemas. Y aunque lo supieran, nadie puede llegar hasta allí. Están solos. La lógica dicta que es una sentencia de muerte. Para ambos. Sin embargo, Simon toma una decisión increíble. En lugar de bajar solo para intentar salvarse, que quizá hubiera sido lo más lógico, improvisa un plan.
Sí, ata sus 2 cuerdas de 50 metros para hacer una de 100 y empieza a bajar a Joe a pulso por la pared helada. A pulso, tramos de 100 metros a ciegas, en plena ventisca. Es un acto de lealtad y de resistencia física y mental que se nos escapa de la comprensión. Pero el destino, o la montaña, todavía no había terminado con ellos. Y aquí la historia da un vuelco que te deja sin aliento. En uno de esos descensos, Joe, que no ve nada, cae por un saliente y queda suspendido en el vacío. Colgando sobre una grieta inmensa, sin poder tocar la pared. No puede hacer nada para quitar su peso de la cuerda. Y arriba Simon. Arriba, Simon tampoco ve ni oye nada por la tormenta, solo siente el peso muerto de su compañero. Está sentado en un pequeño escalón que ha acabado en la nieve, que se está desmoronando. Y lleva más de 1 hora aguantando el peso de Joe con el cuerpo, perdiendo la circulación en las manos, congelándose vivo mientras la nieve lo va enterrando. Es una tortura. Es en esa situación límite cuando se le cruza una idea. La navaja. El propio libro lo cita desde la perspectiva de Simon. Se me escapaba lentamente, y el nudo presionaba ya contra mi puño derecho. No podía sujetarlo. Dios mío, tenía que hacer algo. La navaja. El pensamiento surgió de improviso. Uf. Y con esa idea, toma la decisión más controvertida en la historia del alpinismo moderno. Corta la cuerda. Es que aquí lo que te vuela la cabeza es pensar en qué se te pasa por el cuerpo y la mente para llegar a tomar esa decisión. Cortar la cuerda es el tabú definitivo. El símbolo de la traición en la montaña. Exacto. Y claro, la controversia que se montó fue tremenda. Pero, y esto es clave, Joe Simpson es el primero y más férreo defensor de Simon. En el epílogo del libro años después, lo deja clarísimo. Hizo lo que yo hubiera hecho en su lugar, eligiendo la única posibilidad sensata que quedaba. Su argumento es impecable. Si Simon no cortaba, la nieve lo habría arrastrado a él también y habrían muerto los dos. Claro. Al cortar, Simon salvó su propia vida y, aunque pareciera imposible, le dio a Joe la única, la remotísima posibilidad de sobrevivir. Y es interesante, aunque sea desde la comodidad del sofá, analizar las alternativas técnicas que otros montañistas han planteado a posteriori. Sí, no para juzgar, sino como un ejercicio. En foros como Reddit, el debate ha sido intenso. ¿Y qué alternativas se plantean? O sea, ¿había otra salida? Teóricamente, sí. Se habla de maniobras como usar un nudo Prusik. A ver, para que nos hagamos una idea, un Prusik es un nudo de fricción que se hace con un cordino y que muerde la cuerda principal cuando se le aplica peso. Vale. Teóricamente, Simon podría haber montado un Prusik, transferir el peso de Joe a su arnés por un momento, liberar su sistema de descenso para poder pasar el nudo que unía las 2 cuerdas y volver a cargar el peso. Suena a una operación de cirugía a corazón abierto en mitad de un huracán. Exacto. Es una maniobra de libro de texto, de manual, pero intentar hacerla a oscuras, con guantes de expedición, congelado, en estado de pánico y con el tiempo en contra. ¿Es casi ciencia ficción? Y esto nos lleva a un concepto psicológico clave, el estrechamiento cognitivo bajo estrés extremo. Básicamente, tu cerebro cierra todas las ventanas del navegador y solo deja abierta la que pone sobrevivir ahora. ¿Pierdes la capacidad de pensar con claridad? Totalmente. Tu capacidad para el pensamiento creativo o para recordar maniobras complejas desaparece. La lección no es juzgar a Simon, sino entender la enorme, insalvable brecha que existe entre la teoría en calma y la cruda realidad en la tormenta. Y esa decisión, la del corte, da paso a la parte más alucinante de la historia. Joe cae al vacío, dentro de la grieta. La oscuridad es total. El aislamiento es absoluto. Da por hecho que va a morir. Pero no muere. No muere. Aterriza en un puente de nieve dentro de esa cueva de hielo gigantesca. Está solo, con la pierna destrozada, y Simon, lógicamente, lo da por muerto y sigue su agónico descenso hasta el campamento base. A partir de aquí, la supervivencia de Joe depende única y exclusivamente de él. Te confieso que la primera vez que leí esta parte tuve que cerrar el libro. La sensación de angustia es tan física que te deja sin aire. Y en esa soledad absoluta, en vez de rendirse, algo se activa en su cabeza. Ve un atisbo de luz y encuentra una posible salida. Una ladera de nieve que sube hasta una abertura. Y con la pierna inútil empieza a escalar para salir de su propia tumba. El método que describe es una rutina metódica y agónica. Flexión, salto, descanso.
Clava los pioles, se impulsa con la pierna sana y soporta un dolor que ni podemos empezar a imaginar. Y cuando por fin sale de la grieta, el verdadero calvario no ha hecho más que empezar. No. Le esperan 3 días arrastrándose por el glaciar y las morrenas, ese laberinto caótico de rocas y piedras que el hielo arrastra. Es el terreno más inestable y traicionero que te puedas imaginar, y él lo recorre a la pata coja, deshidratado, con alucinaciones. Y durante todo ese viaje habla de una voz en su cabeza. Sí, pero no una alucinación, ¿verdad? Es algo distinto. No es un pensamiento pragmático, casi un entrenador interno, que le obliga a seguir. Y esa voz pragmática, que lo empuja a arrastrarse, es algo que cualquier corredor de ultra reconoce al instante. Totalmente. Es esa conversación que tienes contigo en el kilómetro 120, a las 3 de la mañana, cuando cada célula de tu cuerpo te pide que te sientes. Esa misma. Pero esa voz interna puede ser un arma de doble filo, ¿no? A veces es la que te dice no puedes más, esto es una estupidez. ¿Qué diferenciaba a la voz de Joe para que fuera constructiva y no destructiva? Esa es una pregunta excelente. Creo que la diferencia fundamental es que la voz de Joe no se centraba en el sentimiento, en el dolor o en la desesperación. Era puramente funcional. No decía, vamos, tú puedes, decía, ok, ahora tienes que llegar a esa roca. Y aquí vemos algo fascinante. Bajo un estrés que anularía cualquier pensamiento complejo, la mente humana se reinicia a su estado más básico. Supervivencia pura y dura. Es el único modo posible. El ahora, el siguiente metro. El objetivo de llegar al campamento es un concepto abstracto que el cerebro, en modo de pura supervivencia, ya no puede procesar. Tienes que encoger tu universo. El universo debe encogerse a ese tamaño para poder seguir existiendo. La lección para un corredor no es solo divide la carrera. Es entender que en tu punto más bajo, tu mundo tiene que ser la siguiente farola, el siguiente habituallamiento. Nada más. Me interesa también la perspectiva de Simon. Es fácil verlo como el villano, aunque sea injusto. ¿Qué nos enseña su relato sobre la responsabilidad de cuidar del otro, pero también de uno mismo? Su libro, Against the Wall, aporta lecciones brutales. Hay una cita que para mí es oro puro para cualquier persona que haga ultradistancia. Solo cuidándonos bien a nosotros mismos somos capaces de ayudar a los demás. Uf, qué verdad. En la montaña es evidente. Si te agotas o te congelas, te conviertes en una carga, en un peligro. En una ultra es igual. Tu equipo de apoyo está ahí, pero tu primera responsabilidad es gestionar tu propio estado. El autocuidado no es egoísmo, es una responsabilidad. Es una metáfora perfecta. Pequeñas decisiones con grandes consecuencias. Depende de la multitud de decisiones que se toman después de la gran decisión inicial de empezarla. Ostras. En una ultra, la gran decisión es apuntarte y entrenar. Pero el éxito en carrera depende de cientos de pequeñas decisiones. Beber antes de tener sed, comer antes de tener hambre, bajar el ritmo. Cosas que parecen sin importancia en el momento. Son esas pequeñas negligencias que parecen sin importancia en el kilómetro 30 las que provocan la catástrofe en el kilómetro 120. Simon tuvo que tomar una decisión enorme, pero su supervivencia dependió de 1000 decisiones pequeñas que tomó después. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, tenemos una historia que nos habla de la delgadísima línea que separa el triunfo de la tragedia, de una capacidad de resistencia humana que desafía toda lógica, y sobre todo, del peso de las decisiones que nos definen. Y trasciende el montañismo, claro. Se convierte en una metáfora sobre la supervivencia en el sentido más amplio. Es la lucha contra la desesperación, es la búsqueda de un motivo, por pequeño que sea, para dar el siguiente paso, para seguir arrastrándose, ya sea en una montaña o en los peores momentos de la vida. Para ir cerrando, me gustaría dejar una idea en el aire. Casi todo el debate sobre este libro se centra en la decisión de Simon de cortar la cuerda. Es el gran dilema moral, lo que genera la polémica. Desde luego. Pero, ¿y si nos fijamos en la decisión de Joe? La decisión de seguir moviéndose cuando toda lógica, toda evidencia física dictaba que estaba muerto. ¿En qué punto la voluntad de sobrevivir se transforma en algo que desafía la propia razón? Buena pregunta. Y sobre todo, ¿qué nos dice eso sobre los límites que creemos tener cuando la vida nos empuja al vacío? Ahí queda eso. Si esta exploración de los límites humanos les ha inspirado, no olviden darle a me gusta. Y para más análisis como este, busquen y sigan nuestro podcast Corre, Lee, Vive, donde encontrarán otras conversaciones a fondo sobre libros que nos mueven. Gracias por acompañarnos.